Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, haciendo cuarentena y cuidando su salud. Bueno, este video tiene como sentido poder trabajar respecto de la guía 2 que les envié, que se trata un poco de historia de la música. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan la razón por la cual tenemos que estudiar un poco de esta historia y el contexto también. Porque la música no es una expresión artística que está alejada de su contexto, sino que siempre está inserta. Y su desarrollo también está unido al desarrollo humano, al de la historia. Entonces, para poder entender las cosas que estamos trabajando y de la manera en que trabajamos hoy, hay que saber cómo se fue desarrollando a través del tiempo para llegar a lo que es. Y eso es un poco el objetivo de esta guía. Que ustedes tengan una idea acerca de esta música que se llama música antigua y para que, bueno, tengan un poco la idea de los contenidos que vamos a tratar. Voy a compartir con ustedes primero, antes de ir a la guía en sí, la pizarra que nos va a dar un poco, dilucidar también respecto de los contenidos que vamos a estar viendo en esta guía y en las próximas guías, ¿ya? En la historia de la música tenemos primero, ¿cierto? Podríamos decir la música antes de la escritura y la música post-escritura, ¿ya? Entonces la música antes de la escritura no la conocemos, que es la música que tenían los griegos, que es la música que tenían los chinos, o los egipcios, los persas, ¿cierto? Esa música no la conocemos, solamente podemos especular de ella porque no quedó registro, ¿ya? No hay ninguna partitura ni alguna forma de escritura rudimentaria que nos pudiera dar una idea de cómo era la música en esa época. Entonces, nosotros podemos trabajar tipo. Entonces, por eso empezamos en la edad antigua, por ejemplo, no empezamos en la música de Grecia, porque si bien hay harta investigación y hay varias certezas, no hay como un todo que esté validado, sino que son puras investigaciones y algunas especulaciones. Entonces, desde que se inventó o cuando se estaba inventando, ¿cierto?, el sistema de escritura actual, tenemos entonces la música de la Edad Media. Todos sabemos que la Edad Media, ¿cierto?, dura entre el siglo V y el siglo XV, ¿cierto? Ahí sí. Después de la Edad Media, ¿cierto?, viene la Edad Moderna, que la podemos subdividir en torno a la música. Vamos a tener el Renacimiento, ¿cierto? Vamos a tener, voy a escribir acá mejor Edad Moderna, para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Y la Edad Moderna va a ir del siglo XV, ¿cierto?, hasta el siglo XIX. Entonces, la Edad Moderna vamos a tener, ¿cierto?, el Renacimiento, vamos a tener el Barroco, lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a tener el Clasicismo, vamos a tener el Romanticismo, y después vamos a cambiar de era a la edad contemporánea, ¿cierto?, que es del siglo XX en adelante, ¿cierto? Entonces, la guía de hoy va a tratar un poco de la Edad Media, ¿cierto? Y el primer punto de la Edad Moderna, que podríamos hablar como de música antigua, ¿sí? Es una música un poco lejana a nosotros, probablemente nunca vamos a hacer quizá esa música, pero es bueno que conozcan esa evolución que tiene la música, ese desarrollo que tiene la música para llegar a lo que nosotros entendemos como la música actualmente, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir la pizarra y voy a compartir la guía. Ahora sí. Entonces, aquí está la guía.
acá dice la introducción, ¿cierto? Bla, 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 ¿cierto? En el fondo le explica un poco lo que le acabo de decir en la introducción, muy brevemente. Y después empieza a hablar de la Edad Media, ¿cierto? Y dice que en los conventos y los monasterios era el centro de hacer conciertos. Hoy en día, igual las iglesias son un centro importante de conciertos, pero mayoritariamente hay lugares especializados, ¿cierto?, para la música. Entonces, en este tiempo no existían esos lugares especializados que son los teatros de conciertos o las salas de conciertos. Y se hacía básicamente en convento y monasterio, y básicamente lo que hacían los monjes era un tipo de canto que se llamaba canto llano, ¿ya? Porque era una sola melodía que todos cantaban al unísono. Existían distintos estilos o tipos de canto llano. Uno de los más famosos es el canto gregoriano, pero también está el ambrosiano, beneventano, galicano y mozárabes, que son distintas formas de hacer lo mismo. Y se registraba a través de un sistema rudimentario, que todavía no era la partitura, que es los neumas, ¿ya? Los neumas eran símbolos que iban arriba de la letra y te iban indicando, ¿cierto?, la duración o la altura un poco, era un poco relativo. Entonces me gustaría compartir con ustedes un video de YouTube en donde pudieran ver y escuchar, ¿cierto?, un poco de el canto llano. Vamos a escuchar, ¿cierto?, un trozo de canto gregoriano. Eso fue el desarrollo del canto llano, ¿ok? O canto gregoriano, ambrosiano, distintos tipos. Uno de los grandes avances en el desarrollo, ¿cierto?, para llegar al pentagrama, que en el fondo es el registro de la partitura tal como la conocemos ahora, la hizo don Guido d'Arezzo, ¿cierto?, quien a través de un himno a Juan Bautista, ¿cierto?, hizo la primera nomenclatura de 7 notas, ¿ya? Entonces, él ya ocupaba, ¿cierto?, un sistema de escritura de notas que se llama tetragrama, sí, está bien, porque tiene 4 líneas, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, la nota más grave que empieza este canto es acá, ¿cierto? Entonces esa nota es un do, o ut, después se cambió a do, ¿ya? Si ustedes se fijan, la siguiente frase es resonará, re, y está más arriba, ¿ves? Después, la siguiente frase es mi, y está más arriba. La siguiente frase es un fa, y está más arriba, ¿cierto? Después viene un sol, y está más arriba, ¿cierto? Viene un la, y está más arriba, y después viene el si, que es san, iones, ¿cierto? Por eso viene si, eso es san, de sante, pero en español sería san, y este es Ioannes, ¿ya? O Johannes, pero este es una I, y ahí viene el si. Pero si se fijan, aquí no sigue subiendo, ni baja otro si, porque el si todavía no estaba dentro de la nomenclatura de este Guido d'Arezzo, porque el si era una nota del tritono y era un poco demoníaca, entonces como que la evitaban. Vamos a escuchar este himno de Guido d'Arezzo, o sea, no es de Guido d'Arezzo, pero que él adaptó, y gracias a él tenemos el sistema de nomenclatura de notas de 7 notas. Ese fue el himno de Guido d'Arezzo. Vamos a continuar con la guía. Y bueno, ahí yo les puse como imagen el himno de Guido d'Arezzo, para que lo conozcan. Está escrito en un sistema que está intermedio entre, ¿cierto?, los neumas, porque tiene igual símbolos que significan duración, pero ahora además ya tenemos signos de altura,
¿ya? Que los propuso este Guido d'Arezzo. Entonces, paralelamente a este desarrollo de la escritura musical, empiezan los primeros nuevos rumbos que va tomando este canto llano. Antes cantaban todos la misma voz, pero empezaron a dar origen, ¿cierto?, al canon, que consiste en tocar la misma voz, pero empezar en tiempos diferentes, ¿ya? Entonces, fíjense, este canon empieza acá, y este empieza en el tercer tiempo, y este empieza en el primer tiempo del siguiente compás. Entonces eso da una relación entre notas que va generando más que una sola melodía, sino que varias consonancias o disonancias, ¿ya? Y esto abre la puerta para independizar las voces del trabajo del compositor, y eso es lo que se llama polifonía, ¿ya? La polifonía es cuando suenan muchas voces que son independientes, o sea, que tienen distintos ritmos y distintas alturas, ¿ya? Son voces independientes. Y una de estas técnicas es el contrapunto, ¿ya? O puntus contrapuntus, ¿cierto? Es una técnica que usa la polifonía. Entonces ya estamos en el siglo XII y XIII, ¿cierto? Y entre estos dos siglos se desarrolla una primera escuela de composición polifónica que es la Ars Antigua, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿cierto?, dos grandes compositores que son Leonini y Perotini. Vamos a escuchar una obra de esta escuela de la Ars Antigua. En el siglo XIV y XV, ¿cierto?, se desarrolla una nueva mirada de la polifonía llamada Ars Nova, ¿ya?, que trae consigo, ¿cierto?, un nuevo estilo de la misma visión polifónica, o sea, de voces independientes. Y voy a compartir con ustedes también un video de Guillaume de Machaut, que es uno de los compositores más importantes del Ars Nova. Entonces, con este desarrollo de la Ars Nova, llegamos al siglo XV, que es el gran cambio. El cambio de la Edad Media al Renacimiento es por varias causas. Una de ellas es por la caída del Imperio Romano de Oriente, o bizantino, ¿cierto?, que finalmente es tomado por los turcos y cae por los mongoles, etc. Y eso genera para la Europa del Occidente, que estaba en Edad Media, mucha incertidumbre, porque si este otro imperio romano que había durado, ¿cierto?, del siglo V al siglo XV, o sea, 10 siglos, ya había caído, entonces en cualquier momento ellos podían ser invadidos. Esto generaba como un cambio en el pensamiento también
de las mismas personas. Y además de eso, el descubrimiento de América se suma a este cambio de la mentalidad. Entonces, el paradigma de que la Tierra era plana, por ejemplo, quedó en el pasado. Entonces, como que era un momento con muchos cambios. Entonces, y además, el poder de la burguesía estaba empezando a crecer. Muchos burgueses, a diferencia de los aristócratas nacían aristócratas. Si eras hijo de un aristócrata, entonces tú eras aristócrata. Si no eras hijo de un aristócrata, no eras aristócrata, eras un vasallo. Entonces los burgueses pertenecían a la clase de los vasallos, pero se dedicaron mucho al comercio y empezaron a acuñar muchas riquezas. Llegó un momento en que ya la tierra no daba tanto como para mantener los lujos de la aristocracia, y la burguesía tenía mucho dinero, entonces empezó a tener más poder. Y la burguesía se empezó a cuestionar en el fondo por qué Dios en el fondo elegía a algunos y otros no, que es un cuestionamiento súper válido. La respuesta no la tiene nadie. Pero ellos empezaron a rebelarse contra esta aristocracia, porque decían, nosotros tenemos más plata, nosotros dominamos las ciudades. Entonces empezaron a tener un auge y algunos de estos burgueses empezaron a ser mecenas de artistas. Y esto provoca que en Italia, ¿cierto?, se difundan las ideas del humanismo, ¿cierto? Porque la Edad Media había sido dominada por las ideas de la Iglesia Católica. Entonces era toda una cosmovisión muy cristiana, ¿cierto? Muy teológica también. Entonces ahora se empieza a difundir ideas del humanismo, en donde el centro ya no era Dios, sino que era el hombre, y también el deseo de reabordar cosas de la cultura grecorromana que estas personas del Renacimiento sentían que se habían perdido y que eran un gran valor para la cultura. Entonces, todo esto genera un cambio que tuvimos que pasar de era, en el fondo, ¿cierto? De la Edad Media a la Edad Moderna. Este Renacimiento es justamente esa transición. Y en la música, ¿cierto? Supone grandes avances en el desarrollo, ¿cierto? La música renacentista supone la consagración de la polifonía que se había desarrollado en la Edad Media, pero mayoritariamente instrumental. Porque si ustedes se dieron cuenta, cuando yo les mostré el ars antiguo, el ars nova y también el canto gregoriano, estaba todo relacionado con el canto. Pero en el Renacimiento empieza la música instrumental, que nace, ¿cierto?, de la música para acompañar las danzas. Entonces ahí era música sola, sin canto, y esto da pie para el desarrollo, ¿cierto?, de la música instrumental sola, que no es dependiente del canto. Y además generaron nuevas ideas también de la música cantada, como el madrigal, que tomó un carácter más profano y ya no era todo tan sacro, ¿cierto? Y eso le daba, ¿cierto?, un sello del paradigma de estos renacentistas. Y todo este desarrollo, ¿cierto?, fue dando origen a nuevos estilos y una nueva visión de la música, ¿ya? Voy a compartir con ustedes un video de YouTube en donde vamos a escuchar a Palestrina.
Entonces, seguimos con la guía. Si ustedes recuerdan un poco de las cosas que pasaron en esta época, también viene la reforma, ¿cierto?, a la Iglesia Católica. Como la Iglesia Católica había empezado a perder poder a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, entonces también supone que las personas empezaron a cuestionar ciertas cosas que pertenecían a esta Iglesia Católica, y en especial Martín Lutero, ¿cierto?, genera la reforma. Él se cuestionaba ciertas prácticas, ¿cierto?, como la venta de Inquisición, o la Santa Inquisición, perdón, la venta de indulgencias, ¿cierto? Y otro tipo de prácticas que no estaban justificadas en la Biblia, en el fondo, y que genera este eh, quiebre entre la Iglesia Católica y las nuevas iglesias que se forman, que son de cristianas, pero de carácter protestante, ¿ya? Y esto ocurre mayoritariamente en los países del norte de Europa, y los países del sur se quedan, ¿cierto?, con el catolicismo. Entonces, por ejemplo, tenemos que Alemania se hizo un país protestante, Inglaterra también, y varios otros países adoptaron esta cultura religiosa. Entonces, en los países donde hubo la inserción de este protestantismo, se cultivó especialmente lo que se llama el coral, ¿ya? El coral es una forma musical homofónica. ¿Qué significa homofónica? Significa que todas las voces tienen el mismo ritmo, pero distintas notas, ¿ya? Entonces, lo que le da esa riqueza al coral es que todos están en el fondo cantando la misma melodía, rítmicamente hablando, pero en notas diferentes. Entonces se va armando como la se va armando la armonía, ¿cierto?, en base a las voces, y no son independientes, sino que al revés, son dependientes, ¿ya? Y además del desarrollo del coral en los países protestantes, ¿cierto?, en Italia se continuó haciendo investigación respecto de la cultura greco-romana, y la Camerata Florentina, ¿cierto?, que es un círculo de eruditos que estaban muy interesados en poder reactivar la tragedia griega. Ellos hacen investigación y tuvieron el acceso a la información de que cuando se hacía esta tragedia griega no era hablada, era declamada o pseudo cantada, ¿cierto? Entonces empezaron a hacer investigación en torno a una obra dramática o teatral, ¿cierto?, cantada. Y así nace la ópera a fines del Renacimiento, ¿ya? La primera ópera fue Dafne de Peri, Jacopo Peri, ¿cierto?,
se dan cuenta que finales de 1500, y después esto se fue desarrollando, ¿cierto? Hasta que llegamos con Monteverdi, donde tenemos la primera ópera real, ¿cierto? Porque dividió, ¿cierto?, las áreas de los recitativos, y además eh, le dio al principio, en la introducción de la ópera, una sinfonía, ¿cierto? O apertura instrumental totalmente. Entonces esta estructura va a quedar para la ópera en todo lo que es el barroco, incluso en el clasicismo. ¿Ya? Vamos a buscar, ¿cierto?, un video en donde podamos ver esta obertura de la ópera Orfeo de Monteverdi. Me interesa especialmente que entiendan la importancia de la ópera, porque la ópera marca el cambio, ¿cierto?, entre el Renacimiento y el inicio del Barroco. ¿Ok? Entonces, voy a compartir con ustedes la pizarra que hicimos al principio, y acabamos de hablar un poco de la Edad Media y del Renacimiento, ¿cierto? Ahí sí, de la Edad Media y del Renacimiento, ¿cierto? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar sobre el Barroco, y quizás alcanzamos a hablar un poco de clasicismo. Barroco y clasicismo. El barroco se desarrolla, ¿cierto?, durante el siglo XVII y la mitad del siglo XVIII. El clasicismo se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Ok? Entonces, a lo mejor vamos a alcanzar a hablar sobre estos dos siglos que alojan el periodo barroco, muy distinto al periodo clásico. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Cualquier duda pueden escribirnos, mandarnos un correo, o darnos a través de nuestro canal, escribirnos en el video quizás, o hacerlo a través del colegio, también es una posibilidad. Espero que se estén cuidando, ojalá no dejen de tocarse, que tienen la posibilidad, y si no tienen la posibilidad de escuchar música, también es muy importante que sigan escuchando música, que no pierdan el contacto con ella. Y bueno, espero que nos podamos ver muy pronto. Que esté muy bien. Saludos.